metodología de la investigación, organizado por el... sí, cierto. Sí está grabando. Organizado por el Comité Permanente Científico de la SOCIMAC. El tema a tratar es gestores de referencia. Estará a cargo del doctor Anderson Soriano Moreno. Bueno, recordarles a los chicos que al final de la presentación van a tener unos 5 minutos para hacer sus preguntas. Y ya saben pues que el formulario de asistencia también se pasará al final. Los chicos que no se van a poder quedar hasta más tarde porque se les cruza, pueden escribirme por favor para tenerlos en cuenta. ¿Sí? Así que, bueno, doctor, el espacio es todo suyo, puede comenzar. Gracias, Anti, por la presentación. Gracias, chicos, por la invitación para esta ponencia, en la cual hablaremos un poquito acerca de los gestores de referencias y la importancia de la referenciación en el campo de la investigación médica. ¿Cuál es la importancia de referenciar? La citación de las fuentes que ustedes usen para sus trabajos es fundamental que siempre estén en sus artículos. Y esto viene en base a que nunca, o casi nunca, o muy difícilmente, realizaremos un trabajo totalmente original, una idea que se diga, wow, una idea totalmente nueva. Realmente estamos en un punto en el cual la ciencia ha avanzado relativamente bastante y no es difícil que estemos realizando una idea que sea totalmente nueva, sino que lo que estemos planteando en nuestro nuevo proyecto ya esté basado en literatura previamente publicada. Y aquí nos referimos a principalmente artículos científicos, pero también a otros tipos de fuentes de información o de literatura, como pueden ser libros, como pueden ser páginas web, y también como pueden ser otros tipos de formatos, como videos, imágenes y otros también. Lo cierto es que cualquier fuente de información que ustedes utilicen para su trabajo, ya sea en su introducción, en su metodología o en su discusión, tienen que citarlo. Porque debemos reconocer la contribución de los autores de tales fuentes. Y es importante que ustedes tomen conciencia que el citar artículos no es un proceso el cual debe ser realizado a la ligera, en el cual, por ejemplo, la revista te dice, debes tener 30 referencias. Entonces buscas 30 referencias y como seas las citas por ahí donde mejor encajen y ya está. Para nada, sino que la citación debe realmente reflejar cuáles han sido, de dónde has sacado tú, tus ideas y tu metodología que ahora estás planteando. Para que después cuando otras personas revisen tu artículo, vayan y, por ejemplo, vean que has utilizado un cierto cuestionario y digan, yo también quiero utilizar ese cuestionario, así que van a la referencia que tú has puesto y ellos entren a esa referencia, pues encuentren ese cuestionario, ¿no?, que tú has utilizado, ¿no? Y si tú estás referenciando algún otro tema que estás discutiendo o estás dando algún dato importante y hay una persona que lo encuentra en tu artículo y va a la referencia, tiene que encontrar ese dato que tú estás referenciando. En otras palabras, tienes que preocuparte de que toda la información que estés poniendo en tu artículo esté claramente fundamentada en las fuentes que has utilizado, ¿no? Y esto es, tanto como estoy comentando ahora, importante para facilitar cuando las personas lean sus trabajos que publican y encuentren el origen de la información, los artículos en los que ustedes se basaron fácilmente, pero también viene ligado al hecho de que ustedes tienen que sustentar siempre lo que están escribiendo. En la metodología ustedes sabrán, al menos de que ustedes estén inventando una metodología totalmente nueva, cosa que, repito, es bien complicado, probablemente estén utilizando un instrumento que ha sido publicado en un artículo previo, que ha sido validado en otro artículo.
Probablemente estén utilizando una prueba estadística que también tiene un artículo que demuestra que funciona bien en ese trabajo de investigación que tú estás planteando. Tal vez has encontrado, eh, has visto que la forma de recolección de datos te estás basando en otro artículo previo que siguió una metodología característica, ¿no? Y que tú la estás utilizando porque va a ser útil para tu trabajo. Entonces, toda tu metodología, si hablamos desde ese punto, toda tu metodología tiene que estar claramente fundamentado en artículos previos, ¿no? Si tú pones que tu metodología no está fundamentada en ninguna evidencia previa, va a ser difícil que te crean en la validez, ¿no? Porque es algo que tú realmente estás iniciando desde ahora y usualmente no es tan sencillo. En un solo artículo no se puede crear un instrumento, crear una metodología, crear un análisis, sino de que tú ya te has basado, como menciono, en información previa que ahora tienes que citar, ¿no? Entonces es bonito cuando en tu artículo citas absolutamente todo y cualquier cosa que te consulten, ¿no? Tú dices, sí, mira, pero aquí justamente por eso estoy referenciando esto, porque es el sustento, ¿no? Este otro artículo previo sustenta lo que yo estoy diciendo. Entonces tú estás respaldado siempre, ¿no? Entonces ahí es donde nace la importancia de que ustedes hagan una buena referenciación. Y esto también va de la mano con lo que es evitar caer en plagio. Los gestores bibliográficos nos facilitarán este proceso de referenciar y evitarán de que nos saltemos el citar las fuentes, ¿no? que estemos utilizando, que es lo que se conoce como plagio, ¿no? Si tú no referencias, ya sea una idea, ya sea un dato, una metodología en tu artículo que has sacado de otro lado, eso se conoce como plagio, ¿no? Y es una falta ética, es un tipo de mala conducta científica. Por lo tanto, ya aquí pasamos a que es una obligación también, ¿no? De nosotros, el hecho de reconocer la autoría de otras fuentes que hemos utilizado, ya es una obligación de nosotros para brindarles el, el correspondiente mérito y no asumirlo como que nosotros lo estamos ahora escribiendo, ¿no? O como que ha sido nuestra idea o es algo que nosotros estamos planteando como nuevo, ¿no? Y también para que sepan, el plagio también es cuando se cita de forma textual el trabajo de otras personas sin utilizar comillas, ¿no? Y no se cita la fuente, ¿no? Cuando copias de forma literal, usualmente se suele poner en comillas, ¿no? Aunque esto no es muy utilizado en medicina, usualmente es utilizado más en otras carreras como artículos de psicología, tengo entendido, pero en medicina usualmente no se suele copiar texto literal, sino que siempre se escribe nuevo texto, ¿no? Y lo otro es también para algunos que tal vez puedan desconocer, el parafraseo también es un tipo de plagio. O sea, a pesar de que tú acomodes un poco la frase, la cambies, pongas delante primero el sujeto, luego el verbo, y tú lo pongas al revés, primero el verbo, luego el sujeto. Esto también es plagio, ¿no? Uno tiene que eh, saber que cuando escribe eh, no está escribiendo en base a otro, sino de que siempre interpreta qué es lo que conoce y por qué viene la importancia de su investigación y después por qué significan sus resultados, ¿no? Entonces, estas prácticas tenemos que evitarlas en su totalidad, ¿no? También el autoplagio, ¿no? Que es algo que se conoce cuando usualmente a veces uno puede volver a utilizar textos que ya ha utilizado en artículos previos, ¿no? Porque las metodologías pueden ser muy similares. Y esto les comento porque sí ha pasado en algunos proyectos que alguna vez envían a las jornadas y son los mismos estudiantes y son proyectos muy similares y cuando te pones a ver realmente son demasiado similares, solo que lo único que cambia es la enfermedad que se está estudiando, ¿no? Pero después todo el protocolo de pies a cabeza es prácticamente lo mismo y lo único que cambia, como digo, es el nombre de la patología, ¿no? Eso también es plagio, ¿no? Cada proyecto, cada idea tiene su propio enfoque, cada pregunta que ustedes hagan y eso es lo novedoso que se plantea con un trabajo de investigación, ¿no? Ahora, ¿qué son los gestores bibliográficos? Son softwares, no son programas que se utilizan para almacenar y organizar sus registros bibliográficos, ¿no? Antiguamente esto se hacía de forma manual, ¿no? Antes, tanto organizabas tus documentos de forma manual, como también cuando los referenciabas, o cuando los citabas en tu artículo, pues lo hacías de forma manual, ¿no? Tú tenías que poner el uno, tenías que escribir abajo toda la cita en formato Vancouver, ¿no? Entonces,
era un trabajo bastante, que involucraba bastante esfuerzo y tiempo, ¿no? Pero actualmente ya existe una gran variedad de alternativas, ¿no? De programas que facilitan este trabajo dependiendo de las necesidades que tengamos, ¿no? Y esto depende también por hacer una pequeña clasificación. Hay aplicaciones de pago, aplicaciones gratuitas, y también podríamos dividirlas en aplicaciones o programas que trabajan en línea, otros programas que trabajan en escritorio, ¿no? O sea, programas que descargas y los tienes en tu computadora, y otros que trabajan en ambos, ¿no? Que obviamente pues brindan una ventaja frente a tenerlos de los otros tipos, ¿no? Y antes de pasar a hablar de los gestores bibliográficos, solo para hacer la diferencia, ¿qué es una cita, qué es una referencia? El término cita es cuando estamos poniendo en nuestro texto al título, o bueno, al artículo o a la fuente que hemos utilizado para basar nuestras afirmaciones, ¿no? Eso es citar, ¿no? La referencia es el término que explícitamente se significa, significa este texto que se escribe con los autores, con el nombre del artículo, con el nombre de la revista y con algunos otros datos que permiten identificar cuál fue la fuente, ¿no? Y que varía, sabemos, dependiendo del tipo de referenciación, ya sea de formato APA o en formato Vancouver, que es el que usualmente se utiliza, ¿no? Ahora, solo para hablar de las funciones de nueva generación que tienen las citas, los gestores bibliográficos actuales, principalmente la mayoría tienen una integración en la nube, ¿no? O sea, funcionan por medio de Internet. Todos permiten capturar referencias directamente del navegador que utilices, ¿no? Es Google Chrome, todos los artículos que te puedas encontrar o páginas web en Internet, todo lo puedes capturar con el gestor bibliográfico para después crear una referencia y referenciar en el texto. También te permite importar y exportar referencias entre distintos software, ¿no? Y esto se debe a que el formato RIS, .RIS, como observan aquí, es el formato estandarizado que se utiliza para guardar las referencias, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un nuevo proyecto y tienes un conjunto de 20 referencias y se lo quieres pasar a otro, a otro compañero, pero él no maneja el mismo programa que tú, pues se lo pasas en formato RIS, y este formato es reconocido por todos los software, ¿no? Entonces, independientemente del software que tengas, pues podrás importar y explorar las referencias que te han compartido. También estos software facilitan lo que es integrar las referencias en la escritura, ¿no? O sea, no solamente te permite capturar las referencias de Internet, sino también te permiten después integrarlas en tu texto, ¿no? Donde quieras poner el numerito 1, 2, 3, 4, pues te permite añadirlo de forma sencilla e incluso de forma online, y crear también grupos de trabajo colaborativo, ¿no? O sea, se puede crear grupos en donde metan varias referencias y distintas personas puedan tener acceso y, y puedan compartir esta bibliografía, incluso también crear grupos públicos o privados con referencias que se quieran tener, ¿no? Entonces, para ya ver cuáles son los gestores que existen y para ver algunas características de ellos, puedes elegir entre distintos tipos, como he mencionado, ¿no? Realmente existen mucho más. Aquí voy a mencionar solamente 4. Uno de los más conocidos es el EndNote, que se podría decir que también tiene unas características particulares para cuando ya realizas algún tipo de bibliográfico más avanzado, ¿no? Como revisiones sistemáticas, eh, y trabajos bibliométricos y, bueno, otro tipo de trabajos que quieras organizar, ya que no te da las herramientas para hacer este tipo de estudios específicamente, ¿no? La desventaja de no, bueno, en principio es que es una plataforma de pago y que también requiere eh, cierta capacitación, ¿no? En las funciones avanzadas que brinda, se podría decir. Personalmente, el EndNote no es una herramienta que maneje con gran expertise. Eh, yo sé que hay personas que lo prefieren por muchas otras cosas, pero ciertamente
de una forma práctica que me permita capturar referencias, organizarlas, visualizarlas rápidamente, no es la plataforma que he encontrado que mejor se adapta al trabajo que yo realizo. Y, bueno, los que conocerán EndNote saben que es de pago, saben que hay forma también de tenerlo, no es lo más adecuado, pero tenerlo de forma pirata. Y, y el programa usualmente, bueno, tiene su complejidad en cierta forma, ¿no? En el caso de Mendeley, bueno, el EndNote se podía mencionar que como ventaja también tiene una nube, o sea que las referencias las puedes guardar en la nube y puedes acceder desde cualquier computadora, ¿no? Tiene aplicación también, aunque la aplicación es cierto que es eh, para iOS, no es para Android, por ejemplo, ¿no? Entonces no puedes entrar desde un celular Android, ¿no? Para ver las referencias. Eh, y principalmente, bueno, mencionar eso, pero sí tiene una nube muy buena, ¿no? Y por otro lado, Mendeley también tiene una nube, permite organizar muy bien las referencias, permite crear grupos para organizar referencias, eh, y también es una herramienta bastante versátil. Pero bueno, yendo al punto, las herramientas que utilizo ciertamente que he encontrado prácticas y de las cuales me gustaría compartir con ustedes algunas características, ya que les podría ser de utilidad, es por un lado Zotero, que ya la conocerán, y también Citavi. Bien, Citavi, que es un poquito más desconocida, pero ahora verán por qué es una herramienta que considero muy útil y que llevo utilizando ya bastantes años, y hasta ahora realmente ha ido todo bastante bien y cada vez se va mejorando más. Ambas aplicaciones son gratuitas, son gratuitas en parte porque tanto Zotero como Citavi tienen un límite, ¿no? O sea, por ejemplo, Zotero en su nube puede subir hasta 300 megas de archivos, ¿no? Entonces, si tienes referencias que suben más de 300 megas, ya no puedes subir más, ¿no? Se llena el grupo y no puedes compartir más referencias por la nube. En el caso de Citavi también es algo similar y es que tiene un límite de 100 referencias. O sea, por proyecto que crees, no hay límite de proyectos, pero por proyecto que crees tienes un límite de 100 referencias, ¿no? Ustedes saben que un artículo no suele involucrar más de 50 referencias, 50 es demasiado, ¿no? Usualmente son 30, 40, ¿no? Bueno, si haces efectivamente una revisión profunda, tal vez involucres ya hasta 100 podrías llegar, pero es muy raro que llegues a 100 referencias a un artículo, por lo que esa limitación de Citavi realmente no podríamos decir que es una gran limitación, ¿no? Sino que puedes trabajar tranquilamente con 100 referencias por proyecto. Ahora, ¿por qué dos programas, no, y no solamente uno? Por un lado, Zotero, porque tienen algunas características particulares cada uno, ¿no? Por un lado, Zotero es muy práctico a la hora de capturar referencias y citar. O sea, lo hace muy rápido y como veremos también tiene la conexión con Google Drive. Bien, esto tengo entendido que no lo tiene ni EndNote ni Mendeley. Tal vez lo tiene Mendeley, pero Citavi, por ejemplo, tampoco lo tiene. Entonces, Zotero es el único que tiene conectividad con Google Drive. Entonces, tú puedes tener un documento Drive, un Word Drive, creado en la nube y compartido con todo tu equipo investigador y ahí mismo estar mejorando las referencias, referenciando, agregando, quitando y todo va a funcionar excelente, ¿no? Esa es la principalmente característica de Zotero, ¿no? Y efectivamente, cuando yo estoy redactando un artículo, para citar, utilizo Zotero para ya tener todas las referencias ordenadas en el artículo, ¿no? También porque todo Zotero pesa muy poco, tiene muy pocas exigencias para la computadora, entonces la mayoría de estudiantes y de investigadores lo utilizan, entonces es una herramienta muy práctica que sí se recomienda para lo que es eh, referenciar artículos de trabajos de investigación, ¿no? Ahora, Citavi, ¿por ¿para qué lo utilizo principalmente? Para organizar información. O sea, en Citavi no solamente meto artículos, sino meto libros, y no solamente artículos que voy a referenciar en algún trabajo de investigación, sino artículos de metodologías, no solamente artículos, sino también documentos técnicos, reportes, eh, em, incluso algunos documentos que tienen códigos de análisis, ¿no? Pero en Citavi organizo en sí todos los documentos de texto que utilizo, ¿no? Incluso como les menciono, libros, guías de práctica clínica, ¿no? Citavi realmente permite organizar una biblioteca
de forma muy adecuada, ahora se los mostraré. Y por lo tanto, en Citavi meto gran información, ¿no? Todos los artículos que voy requiriendo, los tengo que tener guardados para siempre citarlos o de alguna forma así, o ya los he leído y los tengo todos subrayados y no quiero perderlos bajo ninguna razón, los tengo guardados en Citavi, ¿no? Ahí tengo esa es mi biblioteca, se podría decir en sí, ¿no? Mi biblioteca electrónica. Entonces, ahora voy a dejar de compartir la pantalla del PowerPoint y vamos a ver rápidamente. Bien, ahora está que se ve el Zotero. Bien, esto, como lo comento, lo utilizo principalmente para lo que es citar en artículos directamente. Entonces, para ver algunas partes, yo creo que la mayoría conoce, igual para hacer una pequeña recapitulación. Este programa se descarga en Google gratuitamente, lo instalas en Windows. Y una de las primeras cosas que hay que hacer es añadir aquí en el apartado de editar, en preferencias, añadir tu usuario. Y esto tienes que agregarlo aquí en sincronizar. Y en donde dice sincronizar datos, tienes que poner tu cuenta que has creado en Zotero, en la página web de Zotero. Esto es el primer paso que tienes que hacer porque si no, Zotero no te va a funcionar con la nube. Lo vas a tener en tu computadora, pero no vas a poder utilizarlo con Google Drive, ni crear grupos para compartir referencias. Entonces, lo primero es, una vez de que instalaste Zotero, venir aquí al apartado de sincronizar datos, poner tu nombre de usuario, tu contraseña y sincronizar tu cuenta. Aquí marca sincronizar automáticamente, sincronizar contenido a texto completo y ya se queda sincronizado. Tienes una biblioteca principal en la cual tú puedes crear subcarpetas y dentro de las cuales tú además puedes crear otras subcarpetas. Si haces clic derecho, nueva subcolección, y así puedes crear distintas subcarpetas, ¿no? Para organizarlas dependiendo cómo desees. Pero en sí tienes una biblioteca grande, ¿no? Eso es todo lo que hay. Y aquí tienes la biblioteca también que tienes de grupo, ¿no? Esto es, son grupos que hay con otros estudiantes, eh, con otros investigadores, estudiantes también, y aquí, bueno, se comparten los artículos, ¿no? Todos estos artículos son compartidos. Entonces, si yo meto una referencia en una de estas carpetas, las otras personas que también tienen acceso, pues verán cómo se actualiza, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora Zotero se ha actualizado. Una de las nuevas funciones que tiene es que se puede visualizar el PDF dentro del mismo Zotero. A ver, voy a intentar abrir un PDF. No, ok. Ok, bueno, te permite abrir el PDF, ¿no? Y eso es una característica que no había mencionado también hasta el momento, pero cualquier referencia que tú ingreses dentro del Zotero o del Citavi, o del EndNote o del Mendeley, realmente esto es igual para todos, vas a poder meter un PDF, ¿no? O sea, tienes la referencia y además tienes el PDF, ¿no? Entonces, ¿cómo capturamos un artículo? Nos vamos a nuestro navegador y aquí he buscado un artículo en PubMed. Okay. Una vez que tú instalas Zotero y instalas sus complementos que vienen junto con Zotero, aparece este icono en tu Google Chrome. Y cuando ingresas a un artículo en PubMed, por ejemplo, automáticamente se pone con este icono de una hoja, como si fuera un paper, ¿no? Un artículo se aparece. Haces clic encima de él y automáticamente te pedirá, lo guardará en tu biblioteca. Tú puedes seleccionar en qué carpeta quieres que se guarde. Y si no seleccionas ninguna, pues se guardará en la que está por default, ¿no? En este caso se ve que el PDF no lo ha guardado y esto se debe a que el PDF no es de acceso abierto, ¿no? Como ven, solamente está el abstract. Si tuviera el acceso al artículo, ahora voy a entrar aquí a la página del Xavier para tener acceso al artículo.
Aquí parece que sí hay acceso al PDF. Entonces, si lo vuelvo a capturar en esta página, ahora sí me captura el PDF. Bien, ya no sale el error de antes. Vuelvo al Zotero y en el Zotero aquí están las dos referencias, las dos veces que lo he capturado. Aquí arriba es la segunda. Y en la segunda pueden ver que está el PDF y en la primera no tiene el PDF. Y esto se debe a que en la primera no lo había capturado en PubMed, pero cuando entramos a Science Direct, ahí sí encontré el PDF y sí lo capturó. Y aquí podemos entrar al PDF, podemos incluso subrayarlo. Podemos subrayar mientras vamos leyendo cuál es lo que más nos interesa. Y después guardarlo y que quede guardado así también en el mismo Zotero. En el mismo Zotero se guarda con las anotaciones que tú has hecho, con las modificaciones. Entonces, es una gran ventaja porque te mantiene guardado todo lo que tú ya has leído, subrayado también, ¿no? Ahora, una vez que hemos capturado, ¿cómo insertamos en Google un Word? Vamos a entrar a un Word. Y en nuestro Word, si hemos instalado todos los complementos del Zotero, nos debería aparecer la pestaña Zotero aquí en nuestro mismo Word. Y nos saldrá la opción de añadir citación. Bien. Hacemos clic en añadir citación y lo primero que nos pedirá que especifiquemos antes de poder ingresar las referencias en nuestro texto es que pongamos qué tipo de cita queremos que salga, ¿no? Qué tipo de referencias. Usualmente utilizaremos Vancouver. Aquí, por ejemplo, sale Nature. Esto es de la revista Nature, o sea que si vas a enviar un artículo a la revista Nature, pues tal vez te convenga utilizar el estilo de cita Nature, ¿no? Si vas a enviar un artículo a la revista, a la American Medical Association, pues igual, ¿no? Seleccionas ese tipo. Pero en nuestro caso vamos a utilizar Vancouver como default. Usualmente siempre para todos los artículos Vancouver y no hay mayor problema. Ponemos OK. Y nos aparecerá esta ventanita de color rojo en donde tendremos que escribir cuál es la referencia que queremos insertar. Ya en Zotero, nuestro artículo que habíamos importado recientemente era el artículo de Medical Ultrasound, que está aquí abajo, ¿no? Medical Ultrasound. Ese mismo nombre lo ponemos aquí en el cuadro y ni bien lo empecemos a escribir, ya aparecerá la referencia que está en nuestro Zotero. Hacemos doble clic y automáticamente aquí se guardará como si fuera un número, ¿no? A ver. Si queremos añadir más referencias, igual, seguimos escribiendo aquí las siguientes. Por ejemplo, vamos a agregar esta que dice menopausal, asma. Ven que aparece. La seleccionamos y cuando ya está así como sombreado, es que ya se seleccionó, ¿no? Ahora ven que ya cargó correctamente y ahí están las dos referencias, la 1 y la 2, ¿no? Entonces tú puedes aquí, pones tu texto, ¿no? Por ejemplo, puedes poner la prevalencia, vamos a poner algo relacionado a lo que es el ultrasonido, ¿no? La ecografía es muy útil, ¿no? Entonces ponemos nuestra referencia. Después ponemos nuestra siguiente oración. Y de igual forma, añadimos la referencia que queremos citar, ¿no? Por ejemplo, vamos a añadir esta molecular detection. Estoy aquí añadiendo referencias al azar. Aquí está, molecular detection. Hacemos clic en Enter y aparecerá como una tercera referencia. Ahora, estas son las citas que hemos puesto, ¿no? Para que salgan las referencias, ahora sí tenemos que hacer clic en este botón que dice Add, Edit
Bibliography. Y la tenemos que cliquear cuando estemos con el cursor en el lugar que queramos que aparezca. Por ejemplo, si queremos que nuestra bibliografía aparezca no en esta página, sino aquí en esta segunda página, nos vamos aquí primero y ahí hacemos clic. Y nos aparecerán nuestras 3 referencias que hemos citado en nuestro texto. Entonces, imaginemos que esta es nuestra introducción, que está nuestro texto, y aquí están nuestras referencias y le podemos poner el subtítulo de referencias que es el que corresponde aquí, ¿no? Por lo tanto, con Zotero es así de sencillo, se captura el artículo en PubMed y lo incluyes en tu texto, ¿no? Ahora, en Google Drive también bastante similar. Cuando tienes instalado el Zotero, te va a aparecer aquí el símbolo de Zotero, ¿no? Aquí tengo un documento de Google Drive que le vamos a poner el título artículo. Bien, estamos con un poquito de tiempo todavía. Artículo. Y para referenciar, hacemos clic en Zotero y podemos en igual, Add Edit Citation, ¿no? Igual como si estuviéramos en nuestro Word, el mismo botón, Add Edit Citation, ¿no? Añadir citación. Primero cargará para que abramos nuestro correo electrónico, que tiene que ser el mismo que nuestra cuenta Zotero. Bien, o sea, cuando entremos aquí en el Google Drive a incluir nuestra cuenta, esa tiene que ser la misma que hemos puesto aquí en nuestro Zotero. ¿Okay? Tiene que ser la misma. Para que las referencias de aquí puedan añadirse al documento Google Drive. ¿Okay? Si no es la misma cuenta, no te van a aparecer. Entramos con nuestro usuario y bueno, está actualizando ahora mismo. Y una vez que termine este proceso, puedes añadir las referencias igual como hemos hecho en Google, aquí en el Word, ¿no? Si te aparece esta, miren, ahora nos apareció. Que está cargando, todavía parece que ya terminó de cargar. Ahora sí, ya terminó de cargar. Ok. Sale la misma ventana que salió en el Word, que te pide que selecciones qué tipo de referencias quieres poner. Nosotros vamos a dejarlo en Vancouver. Y nos saldrá la misma ventanita que nos dice selecciona la referencia que quieres agregar. Nosotros vamos a agregar la misma que antes, Medical Ultrasound, que es la que hemos capturado hace un momento. La seleccionamos, ponemos Enter. Y la referencia se habrá puesto, así como ven, con el número de igual forma, ¿no? Esto es con Zotero lo más importante. ¿Qué pasa con Citavi? ¿Qué les voy a mostrar? Esto es de mi tesis de maestría. Es la carpeta donde tengo los artículos que estoy utilizando para la tesis, ¿no? Esto es Citavi, ¿bien? Ya es un poco, tiene muchas más opciones que Zotero, un poco más complejo, ¿ok? Cuando ustedes lo instalen en su computadora y lo abran, aparece primero otra ventana donde te permite seleccionar a qué proyecto quieres entrar o si quieres crear un nuevo proyecto. Y una vez cuando ya estás dentro del proyecto, se ve de esta forma, ¿no? Hay distintas ventanas y voy a pasar a explicar en qué consisten. La primera ventana es una que te permite dividir por apartados las referencias que estás guardando. Bien. El segundo apartado es donde te salen las referencias como tal. Las referencias como tal que están en cada uno de estos apartados, ¿no? O sea, por ejemplo, si voy acá al apartado de asma, que tiene 2 referencias, aparecen estas 2 referencias que están ahí, ¿no? Si voy al apartado aquí de plausibilidad, que tiene 3 referencias, entonces salen las 3 referencias que están en esa carpeta. Ahora, como ven, también tenemos otra ventana
donde podemos editar las características de la referencia. O sea, aquí, por ejemplo, le podría agregar el año. Veo que esta referencia no tiene el año y es del 2007, ¿no? Entonces le podría agregar aquí yo 2007, ¿no? Para que la referencia salga completa. Puedes modificar la referencia, puedes agregarle el DOI aquí abajo, dependiendo, ¿no? Usualmente Vancouver pide esta información que ya está puesta, pero si queremos complementarlo, se hace aquí de forma sencilla. Y lo otro muy importante es aquí abajo. Y como ven, hay un documento PDF guardado. Y ese documento PDF es el que se está proyectando aquí al costado. Bien, es este de aquí. Si quisiéramos agregar más PDFs a esta referencia, simplemente hago aquí en local file, me abre el explorador de archivos y yo automáticamente agrego los PDFs que deseo. Aquí en esta última ventana tienes el lector del PDF. El PDF que tú selecciones, la referencia en este caso que yo selecciona, en este caso esta referencia parece que no tiene PDF y efectivamente no tiene PDF, por eso no se muestra nada. Pero en las que sí tienen PDF, puedo leerlo aquí, puedo subrayarlo. No. Y como ven, queda todo bastante organizado, ¿no? Entonces, para lo que es, nuevamente, revisar artículos que me gustaría, de temas, de algún tema específico que me gustaría revisar, para guardar mucha información, no solamente artículos, sino también libros, guías, ¿no? Por aquí, por ejemplo, tengo las guías de espirometría, ¿no? De distintas, de la ATS, ¿no? Tengo distinta información. Para una organización más compleja ya de la información, Citavi es la herramienta ideal para mí, ¿no? Y así yo tengo organizado en distintos proyectos cada una de las referencias, ¿no? Además, como ven, te permite crear múltiples carpetas, así como ya está, para tener bien organizado, ¿no? ¿Qué referencias van en tu introducción? ¿Qué referencias van en tu metodología? ¿Qué referencias van en qué apartado? ¿En qué apartado? Ahora, ya para ir finalizando, ¿cómo se inserta en Google? Que digas que hablo en Google, en Word Drive, en Word. De igual forma, simplemente vienes aquí a tu Word. En este momento no, a ver, no está apareciendo el apartado de Citavi. A veces el plugin falla un poco. Ciertamente yo no utilizo, como les comento, Citavi mucho para referenciar en artículos, sino más para lectura de los artículos como tal, ¿no? De guardar información. Aquí en este caso el plugin se ha salido, aquí debería aparecer. Bien, ahora mismo no permite añadir el Citavi, pero funciona de una forma bastante similar al Zotero. A diferencia, no te sale un menú aparte, sino que se abre aquí al costado y te permite seleccionar las referencias para que lo añadas. Y de igual forma hay un botón que te permite añadir donde quieres que ponga toda la bibliografía, ¿no? Donde quieres que ponga toda tu lista de referencias que va al final del artículo, ¿no? Por lo tanto, una cosa más de Citavi, también lo otro que recién ha salido es que tiene una plataforma beta. ¿Bien? Una plataforma online, un cloud. Entonces, ya no es necesario que lo instales en tu computadora, el Citavi, sino que directamente desde cualquier navegador, desde cualquier computadora puedes entrar. Y estos proyectos que ven aquí son los que yo tengo aquí guardados también como si estuvieran en la nube. Porque cuando creas un nuevo proyecto, te pide que selecciones si quieres crear un proyecto local o un proyecto en la nube. ¿Okay? Y si creas un proyecto en la nube, ese se va a guardar en Internet. Y desde cualquier navegador que entres al Citavi Web,
aparecerá el proyecto que has creado ahí y puedes entrar aquí. Por ejemplo, tengo... vamos a entrar a este proyecto. Y de igual forma se abre y puedes visualizar todas las referencias, todo el documento PDF. Por lo tanto, hasta aquí vamos terminando ya la charla de hoy. Aquí aparecen las referencias. Incluso los que tienen documentos PDF también los puedes visualizar por aquí mismo. Aquí es donde aparecen referencias que tienen PDFs. Estas son las que tienen PDFs y puedes nuevamente guardar aquí toda tu información, ¿no? Ciertamente, como les menciono, Citavi ya lo llevo utilizando ya bastante tiempo, bastantes años y me ha funcionado bastante bien. Hasta ahora tengo muchas carpetas guardadas ahí con múltiple información y es una herramienta realmente fantástica, ¿no? Entonces, chicos, ya queda en sus manos revisar más a fondo. Les he comentado un poco de cuál es, en mis pocos años de experiencia, qué es lo que he visto que funciona mejor, qué es más práctico. Entonces, ustedes también hay muchos que les gusta Mendeley y también yo les recomiendo eso, ¿no? Que lo exploren por ustedes mismos, que prueben cada uno, vean cuál les funciona mejor, cuál se adapta mejor a sus necesidades y dependiendo de eso, pues lo seleccionen, ¿no? Pero sin duda alguna, trabajen con un gestor de referencia, ¿no? Y sin duda alguna, pues, preocúpense bien de tener bien organizada toda su información, todos los artículos que están leyendo, que van a referenciar para que sea una referenciación realmente efectiva, ¿no? Que permita conocerse de dónde es que surgió tu idea y cómo es que tú ahora estás generando una nueva investigación. Eso ha sido todo por mi parte, chicos. Nuevamente, gracias por la invitación. Si tienen alguna pregunta, yo gustosos ayudarles siempre. Ahí les voy a dejar mi correo en el chat. Y eso sería todo, pues. Sigan esforzándose bastante. Felicitaciones a todos por todo el empeño que les siguen poniendo a querer aprender más, a investigar. Esto son muchas habilidades, como ya habrán visto, que van a ir aprendiendo poco a poco. Pero ese es el camino que tienen que seguir. No tengo duda alguna que van a ser unos grandes investigadores. Y no me voy a poner aquí porque ahí se me ponga a decir varias cosas al final de las charlas, pero en resumen, eh, hagan los mejores trabajos que puedan hacer, ¿no? Esfuércense mucho por cada trabajo que vayan a hacer, háganlo con mucha pasión, con mucho detalle, eh, con mucho esfuerzo, pónganle horas y que salgan cosas bonitas, ¿no? Cosas interesantes que aporten, ¿no? Eso ha sido todo, chicos. Cuídense mucho. Que tengan buenas noches. Chao. Cuídense. Bien, doctor. Gracias por su presentación y su participación con este tema. A los chicos en un momento les voy a mandar lo que es el pase de lista ahorita para que lo hagan. Gracias una vez más, doctor. Chicos, ahorita les dejo aquí el pase de lista para que lo hagan. Genial. Sí, chicos, a ver, bueno, de nuevo agradecer al doctor. Mientras Andy está dejando el pase de lista, por favor, en este caso, bueno, se les ha dividido en cuanto a grupos de investigación. Por favor, sigan coordinando en este caso con su grupo. Sé que varios grupos ya más o menos se han reunido para ver sus ideas, incluso por ahí algunos con sus asesores. Entonces, por favor,
sí les pediría que sigan por ahí reuniéndose, ¿no? Tienen en este caso ahí tiempo. Entonces, por favor, sí les pediría que avancen, ya que más que todo ahí depende de la coordinación de ustedes, ¿no? Además, probablemente, a ver, la semana que entra tenemos otra clase, sería la última clase de la primera fase, y en este caso, después de esa semana, probablemente haya una reunión con algunos autores para que podamos revisar sus ideas de investigación. Entonces, ahí les vamos a confirmar. Va a ser más que todo para que sepan qué ideas tienen, o al menos en qué ideas han quedado, ¿no? El grupo, por ahí sí, algo simple como sus objetivos, el título, ¿no? Hipótesis, cosas básicas, ¿no? Que justamente se van a ver en la primera fase, que llega hasta la parte de hipótesis y objetivo. Entonces, sí, por favor, les pediría que vayan avanzando, que se puedan reunir, eh, y bueno, para que en este caso pues puedan recibir una retroalimentación por parte de los grupos, ¿ya? Entonces ahí se les va a estar ya comunicando más o menos qué fecha y qué hora sería. Sí, bueno, acaba de dejar también en este caso Andy la asistencia. Por favor, chicos, llenen la asistencia. Por ahí también me voy a estar comunicando con sus coordinadores que tienen en cada grupo de investigación para ver cómo están avanzando. Y bueno, chicos, ahí nada más aprovechen por aquí el tiempo y para que puedan ir avanzando con el protocolo. Ahí se va a dejar en este caso abierto el, el formulario y también la reunión unos 10 minutos más para que llenen su asistencia. Que tengan una buena tarde, chicos. La grabación se va a estar subiendo en un